Estamos comunicados con Noel Alejandro Leal desde Venezuela. Muy buenas noches, Noel. Buenas noches, Jenny. Buenas noches, profe. Muy buenas noches, Noel Alejandro Leal con nosotros. Y yo creo que yo te estoy saludando, pero ¿sabes cuántas personas están esperando saludarte? No te digo la chino porque Jenny no quiere, pero realmente impresionante, Noel. Impresionante antes que empiece el programa. Yo no sé cuántas personas, pero estamos a repetir, yo decía, eso es igual, por arriba más de 12.000 personas hasta ahora esperando, no en el programa. Profe, ahora no lo sé. Necesito decir algo antes de ponerme a escribir. Tengo que agradecer muchísimo a todos los tuiteros que escriben también lo que dice Noel, que me ayudan, y son muchísimos, no quiero olvidarme de ninguno, así que ellos saben, los que están todo el tiempo escribiendo, y para que tus palabras lleguen a todas partes. Bueno, lo que usted me dijo, disculpe que la corte, ¿no? Pero hay unos que deben estar viviendo en Venezuela y no quieren que se les sepa su nombre. Es que yo prefiero decir a los amigos y amigas. No, pero decimos para no repetir los nombres, por eso no se repiten, ¿no? Pero es hermoso ver cómo están todos unidos a Noel y haciendo llegar el mensaje de Noel a todos los rincones. Ahora, es la primera comunidad que yo veo por las redes sociales que nos toca como experiencia a nosotros. Miles y miles y miles, todos unidos y teniendo ese calor de unidad, de familia, estando ahí mañana, tarde y noche durante toda la semana. Fíjate que es algo increíble. Jamás me pasó en ningún programa en los 30 años que yo tengo de radio. No, tengo un poquito más de 36, pero digo, no quiero dar la edad, no quiero, pero usted no tiene que decir nada. No, yo no digo nada. No tiene por qué descubrirme. No, yo me reía de un chiste que me acordé, ¿no? De su edad. Entonces, realmente yo creo que estamos ante un hecho, como dice Jenny hace poquito, la radio mágica por acá, parece que los venezolanos también son mágicos. Es increíble, o se duplican, o no sé qué pasa, pero es increíble la cantidad que están reunidos y que lograron amalgamar las redes. Estamos hablando de 100.000 personas en la semana. Es una barbaridad muy grande. Y realmente estoy fascinado. ¿Qué quieren que le diga? Así que a ver, yo no sé, realmente tú tienes muchas personas que siguen tu palabra y yo estoy muy orgulloso de que así sea. Estoy muy orgulloso de la comunidad venezolana, de sentirse así en familia unido, en diferentes a las otras sociedades que no la veo, no tuvimos nunca ese efecto. Gracias, profesor. Así que algo tiene que haber, así que las felicito a todos los que están, a esas miles de personas que están ahí con nosotros. Gracias, profesor. Noel, bueno, orgulloso. Aparte de agradecerte, ¿no? Y aparte de saludar a tu mamá también. Gracias. Y decirte que no te voy a preguntar cómo estás ahí en Venezuela, che, porque sé que por lo menos está lloviendo. Llueve, y llueve mucho, profesor, llueve mucho y es muy preocupante eso. ¿Viste? Qué bueno que usted trajo eso, porque llueve mucho. Venezuela está ahorita en el medio de lo que es una vaguada tropical, y esa palabra trae recuerdos muy oscuros y feos para Venezuela también, porque va de la mano de lo que fue el terrible deslave que vivimos nosotros en 1999, que marcó quizá el inicio físico de la destrucción total de Venezuela, en el sentido de que llega el día más fuerte del deslave, el 15 de diciembre, fue el mismo día de la aprobación de esta desgracia de constitución que ha regido todos estos años de chavismo. Y hoy estamos hablando de nuevo en constituyente, frente a este mismo desastre, frente a esta situación natural tan delicada. Es muy delicada la situación porque estamos hablando de un país que no cuenta con los medios mínimos para responder a este tipo de emergencias. Lo poco que existía, la poca capacidad de respuesta que existía en 1999 fue abandonada, fue desechada, fue destruida por el propio chavismo. Entonces,
más allá de las ayudas que rechazamos, más allá del dinero que se robaron en 1999, más allá de las oportunidades de reconstruir para el desarrollo y previendo desastres de este tipo, lo único que se consiguió fue llegar a donde estamos hoy dentro del marco de la destrucción generalizada en el que está el país. Porque hasta más allá de la ausencia de estructura y el haberse permitido que las zonas que eran aliviaderos de las quebradas, de los ríos que nacen en nuestras montañas, y que eso tenía que ser atendido, despejado, con mantenimiento claro. Todas las cosas que nos enseñó aquel desastre de 1999 fueron olvidadas. Hoy tenemos adicional que la mano de obra con capacidad técnica, con fuerza, con entusiasmo, y aquel sector privado fuerte que hizo aportes extraordinarios de ayuda, tampoco está en Venezuela. Entonces, no sería terrible algo similar a aquello que nos tocó vivir en 1999, vivirlo en estos tiempos, porque sería aún mucho más trágico y penosa nuestra recuperación. Llueve fuerte y esperemos que pare la lluvia y que pueda traer respiro sobre todo a las poblaciones del estado Vargas, el área de Carayaca, lo que se está viviendo también ya hoy fue muy fuerte en Los Teques, el Jarillo. Son distintas las poblaciones del país que están sufriendo ya con fuerza los embates de esta lluvia. Fíjate que tú me haces de acordar, y no quiero cambiar un poco el tema, pero para ver lo ridículo que hacen los delincuentes latinoamericanos como la presidenta Kirchner, robándose millones y millones, igual que todos los bandidos que le secundaban. Fíjate, si te cuento una sola, allá hicieron un puerto con equipos ultramodernos, camiones ultramodernos, descargas lo mejor de Latinoamérica. Y tú sabes lo que nos hicieron estos delincuentes. La ruta para ir al puerto de 3 kilómetros. Es el puerto más moderno de Sudamérica. Sí, señor. Pero yo creo que te digo, y tú lo ves con esas grúas nuevas de última generación. Un escáner de 5 millones de dólares donde se pasan los contenedores. Cada grúa vale una fortuna y lo que hacen los empleados, porque obviamente hay gente allí, sacan las grúas a pasear para que no se dañen. Todos los días dan vueltitas con los camiones para cargar los contenedores para que no se pongan y los mantienen. Y todavía no está hecha la ruta de 3 kilómetros. Solo 3 kilómetros. Para que entren. Por eso, ¿qué cosa? Yo no sé, estamos ante una locura. Es una locura porque impresionante. Cuando se puede hacer una investigación real de lo que fue el sobreprecio de la construcción de cada una de esas cosas, se verá el por qué no se hizo la línea de 3 kilómetros. Bueno, no, es que ni siquiera lo hicieron con dinero argentino. No, es que eso es una especialidad clara en estos sistemas. Puedes utilizar hasta dinero de fondos humanitarios y todo va a quedar en una gran entelequia absolutamente inútil. La gracia es que ese dinero no puede funcionar para el desarrollo del país. Ese dinero tiene que ser robado, tiene que ser malgastado y en ningún momento puede traer ningún tipo de desarrollo o función. Fíjate, hay una cosa que es bien interesante en este tipo de cosas. Cuando la caída el final de Gaddafi quedó demostrada una de las cosas que son siempre recurrentes en este tipo de situaciones. Las fortunas recopiladas eran realmente exageradas, cosas increíbles, imposibles de pensar que en algún momento se fuesen a gastar, consumir. Eran simplemente absurdas las fortunas vinculadas al alto gobierno, pues, vinculadas a la familia sobre todo. ¿Por qué es eso? No es solo la ansiedad de robar, es la ansiedad de mantener a ese país sumido en la pobreza, que no pueda existir nada que traiga riqueza o desarrollo, nada con que la gente pueda encontrar medios de superación o encontrar algún tipo de identificación para el trabajo, para el desarrollo, para el crecimiento. Aquí estamos hablando de ingresos por docenas de los planes Marshall. Es decir, la suma se pierde en miles y miles y miles de millones de dólares. Ese dinero, más allá del robo, más allá del financiamiento del proceso chavista en distintos alrededor del globo, mucho de ese dinero está represado en cuentas personales, en negocios personales,
simplemente porque ese dinero no puede llegar a Venezuela. Porque si ese dinero llega, si la economía funciona, la economía trae por ende, una economía en desarrollo trae por ende libertad. Entonces, eso no se puede permitir dentro de un fenómeno socialista. Cuando las organizaciones internacionales que tengan algún tipo de buena voluntad o algún banco genera algún tipo de crédito, también es un gran negocio para ellos porque el crédito generó algún tipo de una serie nueva de comisiones. Cuando ese ente internacional o ese banco hace la erogación, el pago para la construcción de cualquier cosa, ese gobierno necesita que esa cosa cueste, gaste, consuma, porque eso es lo que va a emparejar el resto de los números que va a poder mostrar. Fíjese, con esta ayuda hicimos esta cosa maravillosa, pero no alcanzó, necesitamos más. Y de eso se trata. Y así viven y así matan pueblos. Bueno, fíjate que la inauguraron 3 veces. No una sola, 3 veces la inauguraron con pompa y después cuando se van... Siempre cerca de las elecciones. Pero por lo menos ustedes le inauguraron algo. Aquí Chávez inauguró varias veces una piedra diciendo que iba a haber un puente. Iba y inauguraba la piedra. Ahora, fíjate qué interesante, yo digo, pero hay que reconocer. Estos comunistas que están infiltrados en Estados Unidos, en los partidos de Estados Unidos también, y lo dan bien agradecido porque acá hay que mantener a todo el mundo sin trabajar. Parecería como lo hicieron en tu país, o lo están haciendo en Nicaragua, o lo hicieron en Cuba, y arruinaron el país. Y resulta que ahora van a venir elecciones, y resulta que esas personas, el 36% de argentinos votan a los delincuentes. Después no se vengan a quejar los argentinos. Espero que haya una madurez, es que o son delincuentes o convive una gran parte del país con delincuentes. Y después de qué se van a quejar, ¿no? Eso es lo que me pregunto, después de qué se van a quejar. Después de qué se van a quejar. Y siempre van a encontrar, porque no importa si eso trajo desarrollo. Porque nosotros en Venezuela utilizamos la palabra reconcomio, que es una cosa de un malestar interno que siempre te va a traer un tipo de insatisfacción, aunque la satisfacción sea generalizada, como no es como tú querías, tienes un reconcomio con eso. Y entonces, eso es una constante, ¿no? Siempre vas a tener y más cuando se habla de país, un sector del país que nunca esté satisfecho y que siempre se convierta en un grupo de niñitos faltos de atención, que siempre están reclamando, ay, no lo hiciste como yo quería, no me hiciste caso, yo quiero otra cosa, y eso va alimentando también el trabajo de los que sí están claros y decididos para la retoma del poder. Entonces, ese es el gran problema de nuestros pueblos, por no encontrarse frente a la verdad de frente y no explicarle de frente, este criminal no solo te robó, sino te quitó la posibilidad de futuro. Y ahora no solo tienes que pagar lo que te robó, sino que tienes que pagar para construir de nuevo el futuro. Y eso es lo que hace este tipo de estructura. Y estos niños faltos de atención, lo único que se dedican a generar mayor distorsión y apoyo y combustible a los que sí tienen claro un discurso que busca la retoma del poder a través de un proceso de insatisfacción que ellos mismos generaron. Bueno, yo por eso digo, estamos tocando hechos tan... Por ejemplo, acá el Partido Demócrata tiene ahora comunistas adentro, sí. Tienen tipos socialistas, con nombre socialista y todo, y tienen la misma argumentación que tienen lo que tratan de hacer el chavismo. Parecería que ellos quieren repartir lo que no se hace y de alguna manera después nos arrepentamos todos, ¿no?, de hundir el país. Y yo me pregunto, ¿cómo permiten, no tienen visión de que haciendo lo que hace, como bien tú lo repetiste siempre, los socialistas destruyen los países y no se escuchan? No. Porque muchos de los votantes que tenemos en el sur de la Florida vinieron de regímenes que fueron educados por los comunistas y parece que están... Si van a votar a un partido que tiene socialista adentro, significa que trajeron el socialismo de afuera, o sea, con su mente. Porque nadie que vive en los Estados Unidos va a querer algo socialismo acá.
Es increíble. En absoluto, ¿no? Por supuesto, la forma en que uno vive acá es extraordinaria. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que se deje infiltrar de muchas mentes socialistas este país? La vocería. Y los partidos, que serían los tradicionales, lo estén aceptando, prometiendo y haciendo candidatos socialistas. La verdad que no me cuadra a mí todavía. Es verdad que hay siempre hay que tener un poquito de oposición, pero que tan descaradamente nunca lo había visto. Es algo que va alimentando y va callando verdades, profesor. Son cosas realmente complicadas y difíciles. Aquí en Venezuela, que tenemos un gobierno, estamos bajo un régimen socialista, gobierno socialista, oposición socialista, no dejan que la gente pueda reaccionar hacia un mensaje de cambio, de futuro y de reestructuración. Pero ya hasta esas posibilidades de un mensaje de ese tipo se van quedando tan lejos frente a una realidad tan criminal a la que somete el chavismo a Venezuela, profesor. Hablamos ahorita de las inundaciones y de lo mal preparados que estamos para afrontar eso, pero quiero traerle un tema que es realmente doloroso y peligroso, porque es parte de esa construcción del mal futuro. Hace años nosotros hablábamos de que, y le colocaba yo el ejemplo, de que el chavismo no quiere llevar a Venezuela a Cuba, sino a escenarios aún más dantescos y realmente espantosos. Y yo siempre le cito a la gente, si usted cree que estamos mal, si usted cree que el destino es Cuba, es porque usted no sabe lo que es Liberia, no sabe lo que es el Congo. Esas guerras tribales por el control de campos mineros, todo lo que se conoce como la guerra por el coltán en el Congo, los diamantes de sangre en otros países africanos, todas esas cosas hoy tienen un reflejo, un flashlight espantoso en nuestra tierra. Esta es la segunda masacre salvaje que estamos viviendo en el sector de Tumeremo en menos de un año. En menos de un año han habido 2 masacres realmente impresionantes que no han sido de mayor registro en los medios de comunicación, ni han sido bandera por parte de eso que llaman oposición, ni dentro de el chiste que es la Asamblea Nacional, ni mucho menos en el escenario internacional. Estamos hablando de masacres donde matan a grupos superiores a las centenas de personas, profesor. Son asesinados por bandas armadas afines al gobierno, son asesinados por cuerpos de seguridad del gobierno, son asesinados por guerrilla colombiana afín al gobierno. Es decir, esa área de las minas se ha convertido en una moneda de cambio de acuerdo a los intereses puntuales que tenga el gobierno en ese momento. Necesito dársela a los militares, toma, tienes derecho a matar. Necesito dársela ahora al pranato, al negociado criminal regular del país, toma, es tu turno de matar. La guerrilla lo necesita, adelante, es tu turno de matar. Y con eso ha ido el gobierno estableciendo un coto de caza de venezolanos en esa área. Y la historia, hoy cuando uno ve ese reflejo, cuando uno ve las pocas imágenes que se consiguen de la realidad, más allá de la masacre, lo que es el día a día de la vida en esas minas, si se le puede llamar mina, si se le puede llamar vida, es una cosa realmente espantosa, es una cosa dantesca. Y trae recuerdos a eso de lo que hablábamos, del Congo, del resto de los países que han vivido la desgracia, de gobiernos que lo único que buscan es la destrucción de sus pueblos para poder esclavizar. Y aquí lo están haciendo muy muy bien, con el silencio cómplice de los medios de comunicación, con la vestimenta democrática de esos que llaman oposición, han ido avanzando en un proceso de destrucción realmente criminal del país. Ahora, a mí me extraña porque de esas minas de oro que tú estás hablando, el estado de Bolívar, ¿no? Sí. Ahí está también la guerrilla colombiana. Sí, también.
Yo creo que eso es lo que tenía tapado todos los gobiernos, siempre todos los gobiernos que estuvieron con ustedes, era el dinero extra que le venía a todos los políticos, ¿no? Las minas siempre fueron un negocio turbio en Venezuela, ¿no? Fueron un negocio escondido. Pero más allá de eso, era un negocio hasta controlado. No era un negocio tan perverso como el chavismo estimulado, ¿no? El ingreso extraordinario que ha debido recibir Venezuela por concepto de ese tipo de minería nunca de verdad entró en el país. Siempre fue eso, a beneficio de estructuras políticas. Siempre fue un robo constante. Más allá del oro, las minas de diamantes, todo eso se licuaba dentro de la estructura política prechavista y chavista. Pero esto adicional ha traído este proceso de destrucción, porque lo que se busca es esto, no se busca ni siquiera el negociado, lo que se busca es destruir, pervertir, generar un proceso que sea incontrolable, que la factura sea tan alta de pagar para poder ponerle orden a eso, que la gente no quiera ni saber que ese problema existe. Y esa es una realidad propia de lo que hace este tipo de regímenes. Después eso va generando un proceso total de desorden general en el país. Hay que entender que nosotros, el chavismo, una de las primeras cosas que hizo fue acabar con la soberanía de Venezuela. Nosotros no tenemos soberanía de ningún tipo. Nosotros hace muchísimo tiempo estamos penetrados por la guerrilla colombiana, llámese FARC, ELN o cualquiera otra de las cosas que han ido inventando. Estamos penetrados por la estructura de narcotráfico aparte. Tenemos áreas totalmente controladas por chinos, iraníes, rusos. Tenemos el control en sí de nuestra soberanía informática, de nuestra soberanía de información, de nuestros registros desde inmuebles hasta de científicos o de petróleo o de cualquier cosa, hace muchos años ya está en manos de Cuba. Entonces, la palabra soberanía y Venezuela dentro del chavismo solo significó entrega de la soberanía de Venezuela a los intereses del socialismo. Pero en ningún momento Venezuela ha contado durante el periodo chavista con una cosa que sea soberanía para el desarrollo, estabilidad o generación del país. Aquí se ha utilizado la palabra soberanía para impedir el desarrollo, para impedir el crecimiento. Se ha utilizado la palabra soberanía para impedir aquella ayuda que traían los norteamericanos en 1999 con la vaguada. Se ha utilizado la palabra soberanía para impedir que comisiones de derechos humanos vengan al país y se den cuenta de lo que hay. Se ha utilizado hasta para impedir que ingresen créditos a Venezuela, porque para que pueda ingresar créditos o ayudas humanitarias, estas comisiones tienen que venir a observar la realidad y tener algún tipo de control sobre ella. Y no las van a hacer porque el gobierno se escuda en la soberanía para poder seguir destruyendo el país con la entrega de nuestra soberanía. Y robando, se llevaron el dinero. Fíjate que increíble, cuando tú me haces acordar tantas cosas que esto para darte el parámetro, ¿no? En Argentina, por ejemplo, las compañías petroleras no compran el territorio, encima lo mantiene o le da el dinero para investigación al propio gobierno. Por ejemplo, la Kirchner le daba 1.300 millones a las compañías petroleras. Le daban el lugar para que pudieran buscar petróleo y encima les pagaban. Entonces, fíjate que ese dinero desaparecía, por supuesto, o era compensado de distinta manera. Entonces, llegaron a hacer hasta cifras multimillonarias. ¿Cómo le vas a dar a una compañía que está buscando un beneficio de hacer un pozo petrolero y encima tú le pagas para que lo busquen? Es increíble esto. Y esto increíble creo que lo que pasaba con las minas que tienen ustedes permanentemente. Porque la gente no entiende que mina, cómo Venezuela tiene minas si nunca se habló. Exacto. ¿En qué lugar están? ¿Dónde están? ¿Dónde tienen guardado minas de oro, de diamante? Y eso que murieron, como bien tú dices, gente en todos lados. Por acá tenemos que dice que en el 2016 mataron como a 17 mineros. Siempre son números mayores. Por ahí también, otra masacre en ese lugar, 11 personas fueron que estaban masacradas también. El 10 de febrero, una incursión militar en la mina localizada en Huachipapi. También en Bolívar dejó 18 muertos. Y yo acá en la noticia no se vio en ningún lado que acá haya ese tipo de muertos, ¿no? No, y eso ya es común, profesor. Usted
cito ahí cifras de lo que logró ser noticia, de lo que sobrevivió a alguien y pudo contarlo, de por casualidad alguien vio la cantidad de cadáveres, pero lo que no se cuenta es aún peor. Donde no sobrevivió nadie es aún peor, donde no quedó quien cuente la historia es aún peor. Eso sin contar de la guerrilla ahí está, que está la guerrilla colombiana ahí. Sí, y eso sin contar otro punto, lugares. Profesor. Eso sin contar otro punto impresionante que los movimientos de izquierda en el mundo también se hacen los locos con Venezuela, pues. El monopolio del ecologismo en el mundo pertenece a la izquierda, pues la izquierda ha utilizado esa bandera para impedir el desarrollo, para parar progreso, para decir cualquier cosa, pero amparar también a este tipo de regímenes que destruye. Es tan salvaje lo que está haciendo el gobierno, es tan salvaje lo que está haciendo el régimen socialista en Venezuela, que lo que sucede en los alrededores de la Ollantaypuy, lo que sucede en la Gran Sabana, en lo que Humboldt calificó como el árbol del mundo, lo que está sucediendo allí es la cosa más criminal, que es el crimen ecológico más importante de este siglo. Esta gente está a punto de que nosotros perdamos hasta el Salto Ángel, porque esa caída de agua, la más alta del mundo, esa cosa que es una belleza inenarrable, que es realmente impresionante, pueden no tener el mismo surtido de agua mañana debido a la deforestación y a la contaminación con mercurio de todos sus alrededores. Eso lo está haciendo este régimen. Esto lo está haciendo de una manera increíblemente a la vista de todos, y usted no ve a ninguna de esas organizaciones que gastan millones con barquitos persiguiendo a alguien y que hacen salvajadas como la que hicieron en Nazca hace unos años. Bueno, ese tipo de organizaciones no calladitas con lo que está haciendo el chavismo en el país mientras se destruye el Amazonas. Yo me pongo a pensar, mi querido amigo, ¿cómo se van a dar cuenta de lo que están viviendo? ¿Cómo tú le vas a vender al norteamericano promedio de que ustedes no tengan o se tengan que mantener con 3, 4, 5 pesos por mes de dólar? ¿Cómo se lo haces entender? ¿Cómo le haces entender, como no entendieron lo de Cuba tampoco, en donde no tenés el jabón para lavar, no tenés el jabón para lavar la ropa, no tenés jabón, bueno, no lo puedes comprar, no es que no lo tengas, tienes que pagar precios que no puedes, preferir para comer antes de gastar eso. Que la gente no pueda, yo no sé, ni gastar agua porque no hay, o gastar electricidad porque no va a poder, no lo sé. Tú tienes que hacer un sistema de supervivencia con ese dinero que te anula todo algo natural o algo de poder tú. ¿Qué vamos a hablar de cuidar tu cuerpo, de comer comida sana? ¿De qué vamos a estar hablando? Eso es todo, no digo la palabra, pero ¿cómo se lo haces entender a otro que come y tira la comida? No se puede entender esa barbaridad. Ahora, no se puede volver una barbaridad ni que los países latinos alrededor estén jugando con Venezuela al decir, bueno, vamos a ver, vamos a dejarlo para el mes que viene, en la próxima reunión de las Naciones Unidas. ¿No se dan cuenta que la gente se está muriendo? Que cuando te vas a una enfermedad no tenés los remedios para curarte. En cuanto aquí a un jubilado lo llegan, tiene que tomar 30 remedios y no paga nada. Entonces no hay sentido, los remedios te lo traen a tu casa aquí. Profesor, te dan todos los elementos que tú necesitas, te mandan una enfermera para que te atiendan, los hospitales te atienden y cada vez que va al hospital le cobran, qué sé yo, 50, 40 mil dólares. Y esas personas ganaban 3, 4 veces por año. Profesor, el presidente Trump agarró una espada, ¿no?
Una espada que le ha ayudado para poder ir explicándole al pueblo norteamericano la realidad de lo que sucede aquí. Cuando él mismo señala que cualquier discurso prosocialista lo que busca llevar es a los Estados Unidos a que se convierta en Venezuela. Eso es una realidad que es muy interesante, que el venezolano no termina de entender. Es increíble que el venezolano no termina de entender cuando está viendo a Trump haciéndolo de una manera impresionante. Él toma eso y cualquier cosa que le dicen, él puede estar hablando de lo que sea, del problema regional, de los senadores en Texas, y él saca esa espada. Tú lo que quieres es convertir Texas en Venezuela. Porque ese discurso socialista lo que trae es esto, lo que trae es este fenómeno de destrucción. Y el venezolano todavía sigue sin entender esa realidad. Para Trump le es muy fácil escenificar eso y decir eso, porque Trump entiende una realidad que el venezolano no entiende y que mucho del mundo desconoce. ¿Cuánto vale Venezuela? Venezuela es muchísimo más de lo que era ese conocimiento de ser la principal reserva certificada de petróleo. Estamos hablando de toda la esencia real de lo que significa Venezuela como país y de lo realmente absurdo de que un país como este esté pasando hambre, que tenga cantidad de ciudadanos huyendo, caminando por Latinoamérica, que tenga cualquier cantidad de gente comiendo de la basura, que madres estén abandonando hijos, la cantidad de suicidios que se han incrementado en Venezuela, todas las desgracias, todas las plagas propias del socialismo están escenificadas en Venezuela. Y por eso Trump lo usa como espada. Y eso todavía muchos venezolanos siguen sin entenderlo, siguen sin entender la magnitud del crimen de lo que es el socialismo para con esta tierra. Porque aquí no hay explicación alguna para que este país esté ni cercano a esta situación que no sea por política. Por política. Y cuando uno toma el librito de lo que se ha hecho en política en Venezuela, no en estos 20 años, en los 60 años de proceso socialista, uno va a encontrar eso, socialismo, solo que en estos 20 años de chavismo, ese proceso a máxima revolución. Por lo tanto, tienes esta destrucción. Esta semana me tocó ir al aeropuerto y conversaba con una persona sobre eso, y a este país llegaba el Concorde, a este país Caracas tenía ruta con el Concorde, a este país, por favor, es Venezuela. ¿Cómo puede estar en esta situación? Está en esta situación por socialismo. Y el venezolano aún no termina de entenderlo. Y hay que entender que se llega a esta situación bajo una cantidad de trampas. Trampas que son realmente claras y hasta evidentes. Y yo quiero tocar ese punto, profesor. Mañana, y durante todo este tiempo, se vuelve de nuevo a evocar el cuento del diálogo y esa aberración cuando se habla de dialogar con una tiranía comunista. Es imposible, y hay que entenderlo como realidad. Es imposible que ningún dirigente de un país armado, estructurado, que algún directivo de una organización, llámese Naciones Unidas, llámese FAO, llámese cualquier cosa, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, cualquier organización de nivel que tiene acceso a información real, esté hablando de que algún tipo de diálogo o negociación política con este gobierno puede traer algún tipo de beneficio. Esté hablando de que una estructura que fuera conocida como oposición, que lo que ha hecho es ser servil a los intereses del proceso socialista que destruye Venezuela, tenga algún tipo de representación válida frente a lo que sucede en el país en pro del beneficio del país. Quien lo diga en ese tono, llámese Bergoglio, llámese Trump, llámese Christine Lagarde, llámese el que sea, quien esté poniendo esas palabras en su boca, no es más que un hombre que quiere seguir generando el genocidio que vive Venezuela. Punto. En este país no existe ningún tipo de alternativa para salir de esta desgracia que no sea la del uso del derecho natural de los venezolanos a la libertad, contando con la ayuda necesaria para lograrlo. Todo el que se sume a eso, llámese como se llame, todo el que se sume a los cuentos de diálogo, a las esperanzas electorales,
lo único que hace es colocar en este país las puertas del infierno. Por eso es que no hay palabras. Por eso te estoy dejando que tú dialogues, porque no hay palabras. No hay. Es muy difícil que se pueda entender, o que los periodistas acá te van a tomar la noticia porque viene, o porque los políticos les conviene, igual que acá los políticos del sur de la Florida dicen que le van a prohibir que les vendan a Venezuela, y resulta que ellos lo único que pueden hacer es cambiar el nombre de las calles. Son unos mentirosos. Estos políticos del sur, eso es una determinación de la presidencia de Trump, no hay ningún político de acá del sur de la Florida. No, y esa mentira tiene público, y son discursos necios, son discursos banales, que no importa de dónde vengan, son los que cuentan con el público, el aplauso de la gente. Hay un comportamiento tan infantil frente a esta realidad que es realmente preocupante, el cual escapa de nuestras fronteras y el cual forma parte de muchos venezolanos, lamentablemente, de muchos venezolanos del exterior también. Profesor, es difícil encontrarse con mucha conversación de muchos venezolanos en el exterior que cumple distintas vías, pues, porque está mucho de ese venezolano que se fue, que logró crecer, que encontró vida, que encontró posibilidades, que encontró futuro, y se sabe que es muy difícil que ese venezolano vuelva, y uno lo siente en sus palabras, pero no siente en sus palabras ni resentimiento, sino su vida frente a esa nueva esperanza. Pero escuchas a otros venezolanos hablando sobre el no volver a Venezuela porque no ven ningún tipo de futuro en el país. Porque lo que ven es el país absolutamente destruido. Un país entregado, un país perdido. Y lo ven gracias a esa dirigencia cobarde, criminal, cómplice, que hizo todo lo posible para que se llegara a esto. Profesor, es importantísimo tener claro eso. Y es algo que hay que repetir y machacar constantemente. Aquí nunca hubo vía política, legislativa, legislativa, jurídica o electoral, y el 2004 lo certificó, y después de eso obligaron a este país a asistir a más de 20 elecciones más. El país tiene que empezar un juicio político moral frente a esa desgracia que se llama oposición, que se viste de oposición, que aún siguen diciendo, no, ya yo no soy de la MUD, ahora soy otra cosa, y lo único que hacen es seguir planteando esquemas de diálogo, de mediocridad, de desastre, llevando documenticos y papelitos de quinta a tribunales que no tienen absolutamente ningún tipo de fuerza para generar la necesaria ayuda para Venezuela. Más allá del expediente, de lo que significa el crimen, que lo que se comete en Venezuela, por esos tribunales no va a llegar ningún tipo de salida ni respuesta a la necesidad de lo que está viviendo Venezuela. Nosotros tenemos una sola vía, un solo camino, el cual ha sido explicado de las mil y unas maneras, de las mil y unas formas. Pero el país quiere seguirse mintiendo. Y por eso es que esto nunca ha dependido de movimientos de que todo un país despierte. Esto depende exclusivamente de una vanguardia que se entienda frente a esa situación, frente a ese camino, del paso adelante y desoiga tanto a las viuditas del mañana, porque esas viuditas de la revolución vendrán y están hoy haciendo lo imposible, plegándose cada vez más al gobierno para hacer viable este desastre. Frente a este desastre está un nuevo valor agregado, profesor, que es una desgracia, que es eso que llaman chavismo originario. Tenemos años conversando que lo único que se busca con este país es dejarlo bajo la lápida asquerosa del chavismo. Y la respuesta que ofrece muchos degeneradores de opinión es que la salida del chavismo depende de más chavismo. Ahora vemos al que se siente propio en ese ambiente, feliz de la vida en ese ambiente, Almagro, diciendo que va a reunirse con el chavismo originario. Es decir, con los que originaron este desastre. Porque según él y otros grandes prohombres de la oposición venezolana, el chavismo tiene que seguir participando de la destrucción del mañana. Es tan aberrante lo que le están haciendo estos degenerados al país, profesor, que supera cualquier cosa. Es realmente salvaje. Y entonces cuenta con el barniz
de Almagro diciendo qué bonito, vamos a reunirnos con estos criminales, vale, qué chévere. Más socialismo es lo único que va a poder salvar a Venezuela. Y así estamos. No, no quiero hacer análisis de lo que podría acontecer. No quiero. Yo creo que lo importante acá, y mirando la cosa de afuera, es como hay que luchar para que esto se produzca un cambio. Eso es. Ese cambio hay que buscarlo y sabemos quiénes quieren ponerse al frente de esos cambios. Porque yo creo que ahí es donde está el gran problema, como tú lo planteas. Sí, hacemos el cambio, pero ¿quién ponemos al frente? ¿Dónde están los líderes que puedan llevar adelante ese cambio con una mentalidad que dé éxito en el cambio? No el socialismo de vuelta, porque los partidos que ustedes tienen son todos, como tú bien dices, son todos socialistas, ¿no? Eso es lo que hay. Venezuela va a tomar el control para o que tenga un grupo que pueda pensar qué filosofía política económica va a llevar. Venezuela tiene que encontrarse frente a su realidad. Es un país que tiene durante años amamantado por el socialismo. Pero hay gente que no quedó en ese vicio. Hay gente que ha tenido desde siempre una visión distinta y la ha ido explicando. También no solo no la ha podido explicar de manera masiva porque ha contado con el veto de los medios de comunicación. También hay un comportamiento mezquino, barato y ridículo por parte de muchos venezolanos que medio despertó. Y ese comportamiento mezquino les impide entender un mensaje que hace mucho tiempo se explicó y se dejó claro. Y es un mensaje que se viene estructurando por distintas vías para poder conquistar país, conquistar referentes internacionales, conquistar lo que es necesario para poder dar el avance hacia esa realidad. Pero esa misma mezquindad que no reconoce lo que hablábamos hace unas semanas, el hecho de lo que ha hecho Trump tan solo con su palabra, al identificar el mal de lo que es Venezuela, al llevar esa identificación del mal 2 veces a la tribuna de las Naciones Unidas, al utilizarlo en su discurso de campaña para poder irle explicando a la opinión pública de su país la realidad de lo que sucede en y asimismo ir asfaltando el camino para una eventual toma de decisión con respecto a lo que significa el futuro de Venezuela. Hay una mezquindad frente a un mensaje que ha estado allí y que tiene que ser constantemente ensuciado porque no lo dijo él o no le pararon a él. Es realmente triste cuando uno se enfrenta a eso, profesor, porque es de lo que cansa, es de lo que agota y ha hecho que mucha gente que tiene tiempo en esta pelea se haya ido, se haya perdido o simplemente haya perdido el norte por esa avalancha de estupidez que aún nutre a Venezuela. Ahora, entre tú y yo, también es verdad que Venezuela, porque es bendito en cuanto a su potencial económico en todos los rubros, se adormeció un poco. Muchísimo. Porque el dinero sobraba para ser socialista la gente, o sea, darle dinero del gobierno porque el dinero salía. Claro. Y hay ciertas áreas que no se desarrollaron, como puede ser áreas económicas que se dejaron muertas porque el dinero sobraba. Por eso, para mantenerlos. Y es increíble. Y yo creo que ahí está también el tremendo error, ¿no? Claro, por eso que no tener una infraestructura en cuanto a poner fábricas al campo o a muchas otras áreas que el país tiene que estar produciendo y no porque tenga dinero comprarlo afuera. Profesor, por eso es que desde siempre uno puede ponerle ese punto al proceso socialista que vive en Venezuela. La constitución anterior, la de 1961, al ser aprobada, el primer decreto del gobierno de Rómulo Betancourt en torno a esa constitución fue suspender las garantías económicas. Y eso se mantuvo por todos los gobiernos posteriores. Si usted mata eso, mata el principio de libertad, mata el establecimiento del desarrollo, del crecimiento independiente más allá del gobierno, del control de esa renta petrolera que después se convirtió solo en renta petrolera en manos del Estado con el esquema de nacionalización que impuso el gobierno de Carlos Andrés Pérez.
para los amantes de Acción Democrática, ya llevamos 2 gobiernos ADECO, eso es lo que trajo esto, ¿ok? Entonces, esa desgracia fue lo que nos puso aquí, fue amamantar al país con socialismo. Pero fíjense, en 1990, después del Caracazo que vivió protagonizado por la izquierda, después de aquella turbulencia que fue en febrero de 1989, gracias a un paquete de medidas económicas en la dirección correcta, gracias a una política en la dirección correcta, Venezuela alcanzó números extraordinarios de crecimiento macroeconómico, números extraordinarios en el desarrollo de inversión. Nos pusimos de punta en aquel momento en lo que era tecnología de comunicaciones. Los números eran impresionantes. Venezuela brillaba en desarrollo tecnológico comunicacional, era su destino. Hoy cuando veo una noticia que es muy positiva para Colombia, la implantación de Amazon en Colombia, siento la envidia y el dolor de que ese negocio le pertenecía a Venezuela, porque si Venezuela seguía ese camino de desarrollo tecnológico que estábamos alcanzando con las medidas económicas que se habían implementado antes de que Chávez llegara con las 2 intentonas militares, esa fuente inmensa de trabajo, ese sinónimo de desarrollo, de futuro, de tanto empleo directo y de tanto empleo indirecto, ese beneficio a nivel portuario, aeroportuario, esa cantidad extraordinaria de desarrollo, de trabajo que mata el hambre, de trabajo que genera producción, crecimiento, que genera economía y por lo tanto libertad, responsabilidad que obliga a mantener esa libertad. Todo eso lo mató el socialismo y lo mata la revolución de una manera perfecta. Porque no hay país como Venezuela para ese tipo de negocios. No hay país como Venezuela para ningún tipo de negocio en el cual se quiera desarrollar realmente futuro y oportunidad. Estamos en el lugar geopolíticamente indicado. Tenemos toda la fuerza, tenemos una capacidad de trabajo. Tenemos todo para haber sido el centro de cada una de esas llegadas, el puerto del desarrollo de todo lo que hemos trancado desde siempre en socialismo. Porque eso que usted dice, ese adormecer de nuestra economía no es nueva, fue sembrada desde esa limitación a las garantías económicas. Y eso trae esta tristeza y esta depresión, trae a un empresariado adicto a los créditos del gobierno, trae a un empresariado exclusivamente dependiente del gobierno y de papá-estado. Y eso va generando, si el empresariado es dependiente, imagínense lo que queda para la población. Una población que ya después de más años de socialismo, máxima revolución, lo único que empieza es como seguir medrando en el partido para poder sobrevivir. Noel, estaba leyendo un tweet de un amigo que nos está acompañando y dice, siempre he dicho, tanto los desgraciados pesubistas como los modernos farsantes lo menos que merecen es un juicio popular donde el jurado seamos los ciudadanos. A ver cómo les va. Esas palabras a mí no me gustan. A mí no me gustan. Esos esquemas de juicio popular, eso enseguida es capitalizado por gritones socialistas y todo lo demás. Aquí nosotros tenemos que hacer una serie de cosas muy serias, pues el país tiene que entrar frente a una realidad. La realidad es que frente al fenómeno que desplace la estructura de gobierno, si lo que viene a posterior no es un gobierno de fuerza, lo que vamos a vivir es una mentira. Porque lo que tiene que venir a posterior es una dictadura que ponga en orden el desastre que hizo la tiranía. Si alguien no quiere entender eso, bueno, no lo entiende. Esa es la realidad, lo único que hace que un país que después de un proceso tiránico como el que está viviendo Venezuela tenga algún tipo de orden. Dentro de ese proceso, dentro de esa transición y la construcción del espacio para la democracia, que será a través de un gobierno de fuerza, si no, repito, será un fracaso y nos pondrá en una situación aún más delicada. Ahí tienen que implementarse una serie de mecanismos basados en la verdad, para que se puedan ejecutar los juicios reales a través de la ley y hacerlos pagar, poder cobrar, recuperar lo robado, parte de lo robado, negociar con los países donde se encuentran esas fortunas y recuperar parte de esas fortunas para el desarrollo de Venezuela. Conseguir créditos para atender la emergencia en base al respaldo de esas fortunas que están allá y la recuperación próxima de lo mismo. Todo eso lo tenemos que hacer y para eso hay que ser muy serio. No se puede estar pensando en lo que nos mueve, que es agarrar a esas cabezas y montarlas sobre unas lanzas como si eso fuese la realidad de estos tiempos. No, la realidad de estos tiempos es otra, pero
La realidad de estos tiempos también exige ley y justicia, exige juicios claros y sentencias contundentes. Esas cosas suceden y son correctas. En los Estados Unidos el caso Maddox nos enseña que la justicia tiene que llegar al que comete una estafa. Una estafa de esos niveles solo lo cometen asesinos en serie. Cuando usted hace una estafa de ese nivel, como lo que se ha hecho en Venezuela, no es un robo como tal, es un asesinato, porque le quitaste a los niños la comida de la boca, le quitaste a los enfermos sus tratamientos, le quitaste a los ancianos su tranquilidad, destruiste familias. Lo que se hizo en Venezuela es un proceso realmente criminal, y los que sirvieron de mampara, vistiendo de democracia esta desgracia, también tienen que pagar. Pero para eso lo primero es la identificación real del mal, y es a lo que el venezolano todavía no quiere entender. Aquí hay gente que jura que el diagnóstico que existe es el correcto. No, el diagnóstico que existe no es el correcto, porque si no, hace rato se hubiese entendido que aquello que nos trajo aquí, que nos mantiene aquí, no nos puede servir para la reconstrucción del mañana, pero todavía sigue recibiendo aplausos, todavía se le sigue exigiendo explicaciones. Mira, vale, ¿cómo es posible esto? En vez de entender que el principio es agarrar, dejarlos atrás, ponerlos a un lado y pensar cómo vamos a llevar este país y enrumbarlo hacia el proceso que es necesario construir para poderlo recuperar, salvar y desarrollar. Me pareció muy interesante eso de hay que identificar el mal para poder salir adelante. Eso sí que tiene que quedar muy claro. Y esa es toda la clave. Si nosotros no terminamos de entender el mal, si nos quedamos también identificando tan solo a una persona y cree el problema, no, mira, el problema aquí era Maduro y los hermanitos Rodríguez, y del otro lado el problema es Julio Borges y Ramos Alum. No, estamos muy lejos de identificar entonces cuál es el verdadero mal. Estamos muy lejos de identificar cuál es el proceso que nos pone aquí. ¿Cómo fue que llegamos aquí? Es imposible este nivel de control social sin la oposición. Es imposible. Señores, Venezuela está comiendo de la basura. Eso es imposible para cualquier persona con un mínimo de raciocinio frente a esa realidad. Es imposible. Y así estamos. Y esas fueron políticas perfectamente ejecutadas, en orden. Y eso se llama socialismo, gobierno socialista, oposición socialista, un régimen socialista que contó con todo el aval de la izquierda internacional para llegar aquí, a este desastre. Noel, se nos voló la hora. Te agradecemos muchísimo el que estés siempre con nosotros, contándonos lo que si no fuera por vos de repente no lo conoceríamos. Te agradecemos tu entrega, tu amor a tu país, que ya has hecho que nosotros lo sintamos también desde hace mucho tiempo. Gracias por esta hora que nos regalás, y bueno, si Dios quiere, nos encontramos la próxima semana. Amén. Gracias a ustedes y muy buenas noches a todos.